Salud y medicina, resultado de la investigación científica desde tiempos remotos. Un método in vitro, desarrollado por científicos en España, predice la compatibilidad de materiales para implantes. La alteración del ritmo de vida produce adicciones, afirman expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diabetes, una de las principales causas de muerte en México, señalan especialistas en nutrición clínica del Instituto Politécnico Nacional. Y no se despeguen de sus pantallas para no perder detalle del interesante tema que les presentaremos en la cápsula de esta emisión. Bienvenidos de nueva cuenta a Horizonte Iberoamericano, Ciencia y Tecnología, el espacio de ILCE dedicado a la información sobre estos temas en la región. Acompáñenos los siguientes 30 minutos porque tenemos diversos temas preparados para ustedes en esta emisión, en la que participan Conciencia TV de Venezuela, Conversus TV de México y el sitio de divulgación científica Hablemos Claro. ¡Iniciamos! Desde tiempos remotos, cada civilización humana ha desarrollado su propio concepto de salubridad, sus métodos para curar enfermedades y mantener la sanidad pública. Veamos algo al respecto en la siguiente cápsula de Conciencia TV de Venezuela. ¿Te imaginas que para una indigestión te recetaran un diente de cerdo machacado y mezclado con tortas de azúcar? Así se encuentran en el Papiro Ebers del Antiguo Egipto un documento con instrucciones para tratar todo tipo de enfermedades. En Oriente, grabados chinos en huesos de animales o en caparazones de tortugas contenían anotaciones sobre la medicina, la asistencia médica y la sanidad pública, con referencias a enfermedades, síntomas y tratamientos. Pero fue Hipócrates de Cos quien, en Occidente, rompió con la medicina sacerdotal y argumentó que si la enfermedad tiene causas naturales, igualmente el tratamiento empleado debe ser de índole natural. Plantea que la salud es equilibrio y que el cuerpo tiene 4 humores o sustancias fundamentales que se corresponden con los 4 elementos de la naturaleza. De su nombre viene el famoso juramento hipocrático, que se sostiene aún en nuestros días, aunque hay algunos profesionales que no lo mantienen. Por su parte, la medicina tradicional china considera al cuerpo humano como un todo y atribuye la enfermedad al desequilibrio entre los diferentes elementos del mismo, por lo que su tratamiento, más que destinado a la curación de un síntoma, se enfoca al restablecimiento del equilibrio perdido. Ahora viajemos a nuestra América. Aquí, las civilizaciones prehispánicas de los incas, mayas y aztecas desarrollaron conocimientos chamánicos casi técnicos. Si bien se consideraba a las enfermedades como castigo de los dioses, se desarrolló una habilidad quirúrgica y un vasto conocimiento herborístico. Los chamanes, brujas y curanderas o curanderos han sido custodios de estos conocimientos, transmitiéndolos de una generación a otra hasta nuestros días. Mantienen un completo almacén de sus hierbas y plantas en forma natural, disecada o en extractos, concentrados o en mezclas especiales, como laboratorios y farmacias. Miles de plantas medicinales de América del Sur se han convertido en el principal insumo de la industria farmacológica mundial que hoy conocemos. Gracias a una serie de estudios realizados en España, pronto podría preverse la compatibilidad de materiales para implantes y así evitar que el organismo los rechace. Esta es la información. En España, científicos de la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad del País Vasco y SIC Biogune, un centro dedicado a la investigación biomédica de Euskadi, han patentado un nuevo método in vitro, es decir, realizado fuera del organismo para predecir la biocompatibilidad de materiales destinados a la fabricación de implantes médicos como prótesis articulares y dentales, válvulas y stents, que son dispositivos con forma de muelle que ayudan a corregir el estrechamiento de las arterias. La patente se basa en la detección de un grupo de proteínas vinculadas a la reacción inflamatoria.
De hecho, los investigadores han identificado un perfil de marcadores proteicos relacionados con la respuesta inmunitaria que se pueden analizar en una muestra biológica aislada in vitro, cuya presencia por encima de un nivel de referencia es indicativa de la no biocompatibilidad in vivo, o sea, ya en el organismo. Nuno Araujo, uno de los investigadores del proyecto, explica que esta metodología permitirá descartar desde la fase in vitro aquellos materiales con peores perspectivas, evitando los altos costos de estudios innecesarios in vivo y facilitando así un traslado más rápido de los nuevos materiales a la fase clínica, además de reducir el número de animales empleados en experimentación. La novedad de esta metodología reside en que establece una correlación contundente entre el perfil proteico obtenido en las pruebas in vitro y el adquirido mediante ensayos in vivo, más fiables por definición, comenta el investigador principal del proyecto, Julio Suay. Esta tecnología es útil para los sectores de fabricantes de prótesis médicas y para los productores de biomateriales. También para los grupos de investigación de centros de I+D que realizan ensayos in vitro e in vivo aplicados al desarrollo de nuevos materiales y en el sector sanitario, en concreto para los pacientes que necesitan un implante. De hecho, con un simple análisis de sangre se podría obtener información detallada sobre si el paciente es susceptible de sufrir complicaciones en una operación de implantación de prótesis. Catherine Barbosa es una bióloga boliviana dedicada al estudio y protección de los murciélagos. Los invito a conocer más de su labor, por la que es considerada una de las mujeres más influyentes en la ciencia en Latinoamérica. Desde muy joven, Catherine Barbosa Márquez demostró un marcado interés por la biología, carrera que estudió en la Universidad Mayor de San Simón, en su ciudad natal, Cochabamba, Bolivia. Un día, al escuchar una plática sobre murciélagos impartida por un especialista en el tema, determinó que se especializaría en el estudio de estos ejemplares. En 2006, junto con una colega, redescubrió el murciélago nariz espada, que se creía extinto en Bolivia desde la década de 1930. No obstante la repercusión de su hallazgo, Catherine, al terminar su carrera, decide cursar una serie de posgrados hasta llegar al doctorado en Ciencias Biológicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España, el cual enfocó en la bioacústica, es decir, al estudio de los ultrasonidos que emiten los murciélagos y que no son perceptibles para el ser humano. Actualmente, Catherine Barbosa continúa su labor como investigadora del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia y de la Red Latinoamericana para la Conservación de Murciélagos. Alterar los ciclos de sueño o de comida podría derivar en adicciones, señalan expertos de la UNAM. Y sobre este tema les presento la siguiente nota. De acuerdo con estudios efectuados por Carolina Escobar y sus colaboradores del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, las personas cuyos ritmos circadianos están alterados son más propensas a desarrollar una adicción, ya sea al alcohol, las drogas o los alimentos ricos en carbohidratos. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que experimentan los seres vivos durante un ciclo de 24 horas y que responden principalmente a la luz y la oscuridad en el ambiente. Algunas costumbres de la vida moderna, como desvelarse y no dormir las horas necesarias o comer no solo de día, sino también en la noche, potencializan su variación. De día, nuestro cuerpo está en modo activo. El corazón late más fuerte, la respiración es más intensa, el aparato digestivo funciona normalmente porque dispone de comida y de noche cambia a un modo de descanso. Dormimos y se liberan hormonas que nos ayudan a reparar los tejidos y a eliminar desechos metabólicos, entre otras funciones. Es decir, ningún órgano tiene una actividad igual a lo largo de las 24 horas. Hay momentos en que presentan mucha actividad y otros muy poca. Estos son los ritmos circadianos, explicó Escobar. Para que nuestro cuerpo funcione bien, todos los órganos con sus respectivas funciones deben estar coordinados en modo activo o en modo de descanso. Si se desorganiza esto, puede suceder que de día algunos estén alertas y otros quieran descansar o viceversa.
Esta desorganización genera una falta de coordinación que lleva a que las funciones no se efectúen de manera eficiente y en el momento en que una reparación nocturna no se realiza correctamente, nuestro rendimiento a lo largo del día será malo y con el tiempo podremos deteriorarnos y enfermarnos o perder el control sobre nuestras respuestas al entorno social y desarrollar una adicción, ejemplificó. Debido a esta modificación de los ritmos circadianos, grandes sectores de la sociedad moderna se enferman por cansancio crónico, muestran irritabilidad, sufren depresión y desarrollan obesidad porque comen de noche. Incluso se cree que la aparición de algunos tumores cancerosos podría deberse justamente a la falta de reparación nocturna. Por lo anterior, Escobar y sus colaboradores se han interesado en los problemas de salud y de conducta que se observan en la sociedad moderna como consecuencia de esa alteración. Por ello, han creado en su laboratorio modelos experimentales que les permiten estudiarlos. Hay dos tipos de personas, las matutinas, es decir, aquellas a las que se les facilita levantarse temprano y empezar sus actividades, y las nocturnas, que se les dificulta levantarse temprano, pero que pueden estar activas hasta altas horas de la noche. En el grupo de las nocturnas, se ha descrito una mayor propensión a desarrollar enfermedades metabólicas y a consumir alcohol y drogas, posiblemente por el desajuste de sus ritmos circadianos con el ciclo luz-oscuridad, apuntó Escobar. Por otro lado, se sabe que para que funcione bien el cerebro, es indispensable que sus ritmos circadianos también se presenten a nivel de las áreas cerebrales que regulan el control de los impulsos. Si el individuo está cansado porque no ha dormido lo suficiente, o si sus ritmos circadianos en las áreas cerebrales que regulan el control de los impulsos no están bien sincronizados, perderá el control. Se volverá más débil para responder a los estímulos y podrá caer fácilmente en conductas impulsivas, incluidas las adicciones. Lo que más preocupa a los universitarios es que ahora los jóvenes están expuestos a un jaloneo en sus horarios de dormir y despertar y no tienen una organización circadiana clara. Esto representa un foco rojo que hay que atender, porque podría ser un factor que facilite el acercamiento al alcohol y a las drogas como una estrategia para disminuir la ansiedad y la irritabilidad que conlleva toda esta pérdida de control de su descanso, concluyó la universitaria. La diabetes es una de las enfermedades que más vidas cobra actualmente y para conocer más de este padecimiento, veamos la siguiente cápsula de Conversus TV. El cuerpo efectivamente va teniendo algunas repercusiones. Hay varios órganos afectados. El que primeramente se ve como muy afectado es la vista. Pueden haber amputaciones de extremidades. Diabetes es una enfermedad metabólica donde el cuerpo no puede utilizar la glucosa como energía. Cuando hablamos de diabetes y decimos que es una enfermedad metabólica, es que hablamos de que hay una alteración en el metabolismo de los macronutrientes, es decir, de la ingesta de lo que nos da energía, ¿no? Que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. En este caso está alterado el metabolismo a nivel de los carbohidratos. Cuando yo lo consumo en forma de carbohidrato y después se va desdoblando en cosas más chiquititas hasta terminar en forma de glucosa, que es lo que yo meto a mi célula para utilizarla como energía. Y lo que me sobra de esa glucosa se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo. Cuando hay ese acúmulo es cuando sucede la diabetes y entre otras patologías. Se empieza a ver alterada la producción de insulina y eso hace que haya un aumento de la glucosa en sangre y a desarrollar algunos síntomas en el paciente por esa razón.
Las razones actualmente son por la falta de ejercicio, comer muchas calorías. En la diabetes tipo 2 hay producción de insulina, pero puede ser insuficiente para esa cantidad de energía que está comiendo el paciente, no es suficiente. Por eso empiezan a elevar los niveles de glucosa. Pero que sí puede bajar sus niveles de azúcar a través de una alimentación saludable y ejercicio, y puede haber resistencia a la insulina también en esos casos. En la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina, por lo tanto hay que inyectarse insulina. Y afortunadamente es el tipo de diabetes de las menos frecuentes, entre el 5 y el 10% de la población padece esa diabetes. La diabetes gestacional, esa que se produce en una mujer que está embarazada entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero que no ha sido diabética antes ella. Principales síntomas que tiene la gente o que se traducen ya cuando la enfermedad está un poquito más avanzada. Llega a la consulta y me dice, doctora o doctor, estoy orinando mucho, me estoy levantando por la noche, cosa que antes no hacía, me está dando mucha hambre, tomo mucha agua y esto antes yo no lo sentía. ¿Cuál es otro punto clave que la gente tiene que tener en cuenta? Los antecedentes familiares. Si su madre, su padre, hermanos son diabéticos, tomemos en cuenta entonces eso para pensar que puedo ser yo la que tenga esa enfermedad, y más si tengo los síntomas de los que hablamos. Mucha sed, mucha hambre y mucha orina. Hay varios órganos afectados. El que primeramente se ve como muy afectado es la vista. Por eso la gente queda ciega cuando tiene diabetes, que no se ha controlado, que no se ha cuidado, etc. Empiezan amputando un dedo, después el otro y así sucesivamente va ascendiendo. Dentro de las complicaciones de la diabetes también hay algunos síntomas que el paciente puede detectar, es la pérdida de la sensibilidad. Las terminaciones nerviosas se ven afectadas. Está hablando de que ya hay una complicación microvascular ahí. También estas personas, cuando no están controladas su diabetes, puede haber mala cicatrización y eso complica cualquier proceso infeccioso que esta persona tenga. Hacer ejercicio, comer saludable, una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos y normoproteica, rica en vegetales. Es importante hacer estudios de control, estudios de laboratorio. Cuando ya detectamos que los niveles de glucosa están altos, ya ha evolucionado la enfermedad, por lo que sugiero hacer otro estudio que se llama resistencia a la insulina. El experto en tratar esto es el endocrinólogo. Sin embargo, podría ser un médico internista también, y a su vez tiene que ir acompañado de una persona que sepa nutrición para que le dé una dieta adecuada. Que la gente haga medicina preventiva, que antes de que desarrolle la enfermedad busque alternativas. Soy la doctora Carolina López Suero de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. La humanidad está enfrentando varios problemas ambientales, como son el adelgazamiento de la capa de ozono, la pobreza, la escasez de agua, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, entre muchos otros. Esto ha hecho que varios autores han cuestionado el modelo económico que hemos tenido hasta ahora, de la manera en cómo nos interaccionamos con la naturaleza, la manera en cómo consumimos los recursos. Sin duda el tema que más está en las mesas de discusión es el cambio climático, y hay mucha evidencia científica que muestra que todos estos problemas ambientales están íntimamente relacionados con el consumo de combustibles fósiles, con el exagerado consumo de otros recursos naturales,
lo que ha hecho que se sobrepase la capacidad de carga del planeta y ya el planeta ya no tiene esta capacidad de resiliencia de restaurarse y poder convivir en armonía con la naturaleza. De más o menos como hace 50 años, la humanidad se empieza a dar cuenta que efectivamente la manera en cómo interacciona con la naturaleza está causando daños en los ecosistemas. Pero no es como hasta 1992, no, un poco antes, en el informe Brundtland, en Nuestro futuro común, cuando se habla del término de desarrollo sustentable por primera vez y se concibe como el modelo de desarrollo, y es en la famosa Cumbre de Río de 1992, donde ya se define que la única manera de desarrollarnos es tener un desarrollo sustentable. Muchas discusiones han habido después, muchas cumbres han habido después de esa Cumbre de Río, Río +20, muchas otras, pero lo importante es que de esas cumbres han ido saliendo tratados y acuerdos que han reconocido que estos problemas ambientales tienen un carácter local y global y que por lo tanto es responsabilidad de toda la humanidad generar acciones que permitan adaptar, mitigar o retornar o restaurar los cambios que hemos causado en la Tierra. Entonces debe de haber propuestas desde el sector público, desde el sector privado, desde la sociedad civil organizada. Lo que vamos a platicar un poco ahora es justo cuál es la función de las empresas, porque como muchos de estos problemas están íntimamente relacionados con la revolución industrial y por lo tanto con el desarrollo y con la idea de progreso con la que nos hemos casado y que hemos adoptado en muchos países, entonces es ¿cómo deben de verse las empresas? Una de las preguntas que podemos hacernos, ¿es posible tener desde el punto de vista de la sustentabilidad un nuevo ámbito de desarrollo? La sustentabilidad se basa en 3 pilares fundamentales, que es el económico, el social y el ecológico, donde los 3 están íntimamente relacionados y uno no puede existir sin el otro, y que se tienen que cuidar, por lo tanto, esos 3 aspectos en todo desarrollo. Por lo tanto, una empresa que pretende tener sustentabilidad en sus procesos, en su operación, en toda su cultura, pues lo primero que tiene es modificar a nivel de políticas y a nivel de su misión y de su visión, concibiendo cada una de las acciones que realiza desde el punto de vista de la sustentabilidad. Mucho hemos escuchado que muchas empresas empiezan a hablar de que sean carbono neutral o agua neutral. Carbono neutral es que miden, ¿no?, a lo largo de todo el proceso cuánta cantidad de energía están consumiendo y por lo tanto cuántas emisiones de CO2 están emitiendo, y entonces generan acciones para hacer cero ese balance de ese consumo energético que han tenido. O también miden toda el agua que consumen en los procesos y entonces después generan acciones donde se fomenta, por ejemplo, que se reforeste en cierto tipo de bosques, etcétera, para que haya una captación del agua y por lo tanto reabastecer los mantos acuíferos, hasta llegar a un cero neutral, cero en agua y en carbono. Pero eso no es lo único que se necesita, porque ahí estamos nada más viendo la parte técnica, la parte instrumental, la parte de los procesos, sino que el cambio tiene que ser más profundo. Se tiene que vigilar o se tiene que cuidar o fomentar una buena cultura organizacional, se tienen que buscar procesos más seguros, procesos más eficientes en energía, se tienen que buscar que, por ejemplo, el trato con las comunidades donde se establece la empresa respete a la comunidad y adopte muchas de las tecnologías que a lo mejor esa misma comunidad tiene y que se puedan retomar y entonces apropiarse de esta cultura de las comunidades. Se debe tener también un buen clima laboral, se debe de tener
se deben de adherirse a, por ejemplo, a indicadores o a evaluaciones externas, ¿no? Donde estén monitoreando y donde me observen no solo desde el punto de vista de mi operación, sino desde el punto de vista de la sociedad, de la parte social y de la parte económica. Entonces yo creo que nuestras acciones locales están teniendo impactos globales, ¿no? Y por lo tanto es imperativo en las empresas, ya que en las empresas consumimos una gran cantidad de recursos, aprender a hacer las cosas de manera distinta, revisar con ojo crítico todos los procesos que hacemos para replantearlos de una manera distinta, de construirnos para poder construirnos en una mejor sociedad que vive en armonía con la naturaleza y tratar de balancear y no perder a lo mejor las comodidades a lo que estamos tan acostumbrados, ¿no? O sea, es buscar y tratar de hacer como armonía, ¿no? Y tener una nueva filosofía. Todos vivimos en un mundo en donde todo está interrelacionado. Respetar todas las formas de vida, porque todas y cada una son importantes, todas tienen una razón de existir y todas aportan y colaboran para que todos vivamos. El paisaje del país es absolutamente maravilloso. No lo encuentras en ningún otro sitio, aparte de que tú puedes visitar o estar a la orilla del mar a primera hora de la mañana, tomar el desayuno allí, al mediodía estar almorzando junto a un nevado y ver cómo se oculta el sol en la Amazonía ecuatoriana. Ecuador es un país fecundo y lleno de vida. La tierra ecuatoriana ofrece un sinfín de productos variados y cobija una gran diversidad de fauna. Muchos ecuatorianos resguardan secretos de convivencia con plantas y animales. Anita recorre las Islas Encantadas para estudiar las especies endémicas. Galápagos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1978, por la gran cantidad de especies únicas en el mundo que obedecen a su ubicación estratégica. Las corrientes que la bañan, el clima y su altura han permitido preservar la vida. Mónica trabaja investigando en este laboratorio vivo, mientras que Norma, Luis y Andrés disfrutan maravillados de los paisajes que estas islas poseen. En el Ecuador abundan territorios únicos como el Yasuní, el Cuyabeno, donde varios ecuatorianos conviven en armonía con su entorno, respetan y valoran la generosidad de nuestra madre tierra. Ecuador, territorio diverso, invita a la vida para que siga floreciendo y procreando en cada rincón del país. Ecuador, somos así. Es tiempo de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología y de agradecerles su compañía y atención. Recuerden meterse a YouTube y suscribirse al canal ILCE TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También recuerden que pueden contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o si lo prefieren, envíennos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteIberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos en la próxima emisión. Se despide de ustedes Kenneth Jeffney. Hasta entonces.